Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita mañana para todos ustedes que están en casa disfrutando de Palabra Cierta, ya sentaditos allí, disfrutando de todo este contenido como todos los días a través de la pantalla de Televen, tu canal. Espero que la tacita de café sin azúcar ya se la hayan tomado o ese tecito que los lleve a ese momento de relajación, a ese stop tan necesario para pensar en lo que estamos haciendo y sobre todo vivir el ahora, que es definitivamente lo más importante que tenemos en nuestra vida. Ya saben, aquí estamos con este programa hecho a tu medida. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta Piso, Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía que es Zambrano Miguel. Allí siempre estamos atentos a todos sus comentarios, sugerencias, críticas constructivas. Recuerden que con respeto todo, sin respeto nada. Además, también les recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedan escanear y de esta manera descarguen nuestra aplicación que es Televen Stream para que sigan disfrutando de nuestra increíble programación. A donde vayas, que eso es lo más interesante de tener internet y por supuesto nuestra aplicación. A ver, conócete a ti mismo. Esta máxima grabada en el templo de Apolo en el antiguo recinto griego de los Delfos sigue siendo el reto más difícil de la existencia humana. En una era obsesionada con el análisis masivo de datos y la información externa, hemos logrado mapear galaxias y desentrañar el ADN, pero el mayor desconocido de nuestra vida sigue siendo el complejo universo que habita en nuestra mente. Vivimos con la creencia cómoda de que sabemos quiénes somos, pero la introspección nos muestra la verdad incómoda. Nuestras decisiones diarias, esas que damos por lógicas, a menudo son impulsadas por motivaciones ocultas, viejas heridas, la necesidad de aprobación o miedos que ni siquiera recordamos haber adquirido. Sin la luz de la autoobservación, funcionamos con un piloto automático inconsciente. Este estado no solo nos aleja de la autenticidad, sino que está consumiendo nuestra energía sin que lo notemos, drenando nuestra vitalidad en agendas que no son genuinamente nuestras. El verdadero poder de la introspección se revela en los momentos de crisis. Es fácil tener voluntad cuando la vida es cómoda, pero ¿qué sucede cuando llega la prueba, el revés inesperado? Es allí donde descubrimos la voluntad frágil. Nos preguntamos por qué abandonamos tan rápido una dieta, un proyecto o una promesa. La introspección nos obliga a sentarnos con esas preguntas y a identificar nuestras reacciones ante la prueba. El autosabotaje, la excusa rápida, la necesidad de culpar al otro. Esto definitivamente al examinar los patrones recuperamos el control y convertimos la reacción automática en una respuesta consciente. La introspección es por tanto la herramienta más poderosa para expandir nuestra mente, cultivar el coraje de ser vulnerables y finalmente anclarnos en la verdad de quiénes somos. Es una exploración activa, casi arqueológica, en las capas más profundas de nuestra conciencia, bajo la superficie de la vida cotidiana, donde gestionamos el trabajo, los compromisos y las expectativas sociales. Ya es hora de dejar de ser extraños en nuestro propio cuerpo y mente. Es hora de conocernos, pero ¿cómo sabemos que esto no es así tan fácil como se dice? Hemos traído a alguien que está bastante familiarizado con el tema. Él es el líder espiritual y autor del libro Vivo con alguien que no conozco. Así que muy felices de recibir a Josepher Contreras. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Miguel, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Por acá, oye, me llama mucho la atención el título del libro, ¿no? Luego hablamos de él, pero me imagino que esa persona soy yo, ¿no? En este caso. Exactamente. No me termino de conocer, Josepher. Sí, para nada. El título al principio te evoca que es alguien más, pero realmente somos las personas que no sabemos con quién vivimos. Somos a veces nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Claro, y el dependiendo tema del está, caso. Josepher, en que conocernos requiere un proceso profundo de conciencia, ¿no? Y quizás la gente, no todos, llegan a ese nivel. Es miedo. Por miedo no lo hacen, porque es muy difícil que pase un tiempo y tengas que admitir que no eres quien pensabas que eras realmente. Y además enfrentarlo puede ser lo más complejo, ¿cierto? Totalmente, porque el miedo tiene una voz. Y esa voz, ¿cómo la pagamos? En la próxima parte, justamente de eso estaremos hablando el día de hoy, acá en Palabra Cierta. A buen entendedor. Muchas veces la sabiduría más grande se esconde en frases cortas y a nosotros los venezolanos nos encanta usar refranes para expresar cualquier idea. Por ejemplo, ese que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esta frase se usa para describir a la persona que a pesar de tener toda la evidencia frente a sí, se niega activamente a aceptar una verdad porque le resulta incómoda o inconveniente.
Es una crítica directa a la negación deliberada, una poderosa metáfora de la obstinación y una forma de señalar que el peor obstáculo para la comprensión y el cambio es la voluntad de la persona de permanecer en la ignorancia, porque esto neutraliza cualquier esfuerzo externo por mostrarle la realidad. Por eso cuando una persona se niega a reconocer sus propios errores o fallas, decimos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. A buen entendedor, Y seguimos con más de Palabras Ciertas, ya listos para conversar sobre la introspección, ese desafío de mirar hacia adentro con nuestro invitado de hoy. Él es Josepher Contreras, autor de Vivo con alguien que no conozco. Bienvenido nuevamente, Josepher, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Miguel por estar aquí contigo hoy. Mira, qué interesante el título, ¿no? Vivo con alguien que no conozco. Y sabes que la otra vez leía un artículo donde un señor de 50 años de casado aseguraba que él todavía no terminaba de conocer a su esposa. 50 años de casado. Y aseguraba que obviamente tampoco él se terminó de conocer. ¿Qué tan difícil, Joseph, es conocernos? Es realmente difícil porque hay dos tipos de personas siempre en la vida, Miguel. Aquellos que están dispuestos a ver hacia adentro, a ver más allá de lo que el espejo le muestra, y aquellos que simplemente deciden repetir esos bucles constantes en su vida, ¿no? Que son los mismos patrones de decisiones, que a veces tú no sabes por qué, y es por falta de carácter. Yo creo que esa área de nosotros que debemos buscar conocer es el carácter. Todos queremos conocer nuestras emociones, nuestros gustos, nuestro llamado de vida, pero muy pocos se enfocan en conocer y desarrollar el carácter. Ahora, Joseph, hablar de carácter, que además genera confusión, ¿no? La gente cree que el carácter es ese señor que gritaba y tiraba a la mesa, y resulta que es todo lo contrario, es la capacidad de dominar el temperamento, ¿no? El carácter, hay una predisposición genética, ¿cierto? Pero también hay un tema de modelaje. ¿Qué pasa quizás cuando nuestra predisposición genética es volátil, pero además también lo que vimos en casa era exactamente igual? Sí, claro, cómo no. Por eso es que es el desafío, conocerte a ti y estar dispuesto a cortar con toda esa herencia que has traído, tanto emocional, genética, la herencia de modelaje que tenemos en casa. Yo llamo al carácter el piloto automático de nuestras decisiones, ¿sabes? Porque explotas de manera iracunda y hay un momento que tú dices, no quiero seguir siendo así, pero siempre terminas explotando. Es el piloto automático. Fue lo que viste en casa, los temperamentos que cada uno de nosotros trae, como colérico, sanguíneo, flemático, melancólico, cualquiera de ellos. Entonces ese piloto automático desconocido, cuando tú te enfrentas a esto es lo que soy y cómo puedo desarrollarlo, la Biblia, que es mi libro por excelencia predilecto, dice que es mejor el hombre que se domina a sí mismo que el hombre que conquista una ciudad. Wow. Imagínate eso. Claro, porque estamos hablando quizás del imperio más grande, ¿no? Que es nuestra mente, que es la capacidad de dominar nuestras emociones, tomar además decisiones acertadas donde lo emocional no entre. Y volviendo justamente al tema, conocernos, Josepher, ¿cómo se logra? Hay un paso a paso. Lo primero es, y creo que es lo más complejo de todo esto, enfrentar la verdad. Sí, definitivamente a todos los que nos ven enfrentar la verdad es el paso número uno de esa escalera. Pero también creo que es ver los resultados, ¿no? Cuando los resultados no se parecen a la vida que tú quieres construir, tú tienes que decir, algo no está funcionando. Y todos los resultados en la vida dependen de las decisiones que tomamos. Ahora es por qué la tomo. ¿Qué me hace cambiar muchas veces lo que quiero por lo que siento? Porque hay permisos que me doy a pesar de las determinaciones que he hecho. Eso es lo que llamamos carácter y es donde tú tienes que ver cuál es el patrón que estás repitiendo constantemente. Hay 3 elementos que yo uso y que me han ayudado mucho en mi vida y es tener mentores, personas de influencia y guías espirituales. Porque a veces no tenemos la capacidad de ver la viga que está en nuestro ojo. A veces pretendemos que todo el mundo está loco, pero yo soy el único que no está loco, ¿sabes? Es el común. Todo el mundo cree que la forma en la que vive, piensa, evalúa es la correcta. Y tú necesitas ese tercer ojo que te lleve a ver, mis resultados no se parecen a lo que quiero, algo tengo que trabajar adentro, en la vida de pareja, en la vida económica, en la vida emocional. Entonces comienza por la verdad, como tú dijiste. Tocaste un tema muy interesante, Josepher, y tú además eres una autoridad religiosa y quiero aprovechar, pero a veces tengo amistades que aseguran el tema de los mentores, los coaches y esta gente que te guía, no, que el único es Dios. Yo creo profundamente en Dios, yo soy un tipo espiritual, que mi relación con Él es hermosísima, pero ya hay personas que se han preparado y personas que además te cortan el camino. Totalmente. Por eso fíjate que te hablé de 3 pilares.
Número uno, mentores. ¿Qué es un mentor? Alguien que tiene acceso a tu Maestro de vida, vida. pero tiene acceso. Sí. Es decir, yo no puedo agarrar y decir, John Maxwell, uno de los grandes gurús en crecimiento, Mi mentor es también. mi mentor porque no tiene acceso a mí, no soy auditable por él. Ok. Todos necesitamos un mentor que nos audite. Pero también tenemos personas de influencia, que son las que han logrado las cosas que está dentro de mi mapa o mi rango de acción. Y también está esos guías espirituales, que es lo que me conectan independientemente de la creencia, porque Claro. en esto trato de no ser dogmático, aunque yo tengo una inclinación de fe determinada. Son aquellos que te anclan a tu vida espiritual, ¿no? Entonces, esas tres columnas son necesarias, Miguel. Si yo quisiera desarrollar el don de hablar, no buscar un líder religioso, te buscar a ti. Ok. ¿Por qué? Porque estás formado, tienes las herramientas y tienes los frutos de lo que haces. Entonces, todos nosotros necesitamos esos tres pilares para conocernos. Claro, y como lo dice John Maxwell cuando lo vi en Cancún hace 3 años, que fue quizás la frase que más me gustó, porque es lo que yo hago, el mentor te acorta el camino. ¿Por qué? Imagínate. Porque ya lo logró. Ya sabe cuál es justamente ese mapa a seguir. Y es cuando quizás entra algo muy importante, y ya que hablamos del poder de las relaciones, la confianza para con los demás. Yo sé que la confianza en mí es obviamente lo más importante, ¿no? Tener seguridad, autoestima, pero también confiar en los demás, ¿crees que es un punto importante y vital para aprender a conocerme? Porque quizás eso que me dice esa persona, a mí me puede hacer cierto clic, cierto ruido, y digo, con razón. Claro, totalmente. Mira, lo que pasa es que también ahí hay un tema. Te va a costar confiar en los demás mientras no confías en ti. Totalmente. Y vuelvo al punto, cuando ves que decidiste bajar de peso y no pudiste porque te diste permiso de ciertas cosas, cuando dijiste este va a ser el año donde voy a ahorrar, voy a invertir y no pudiste y comienzas a buscar excusas afuera, comienzas a desconfiar de ti, te cuesta asumir compromisos y ahí es cuando comienzas a creer que los demás no son confiables y estás buscando, típico venezolano, los refranes, cada ladrón juzga por su condición. Así es. Y no, todos nosotros tenemos que saber que solo no podemos. Definitivamente, si pretendemos hacerlo solo, vamos a estar perdidos. Yo siempre uso este ejemplo. Imagínate a alguien que se pierde en el Ávila y está perdido. ¿Cómo puede encontrarse por sí solo? No, necesita que alguien venga de la ciudad claro. y lo encuentre. Igual nos pasa a nosotros. Todos en esto que podamos hallarnos perdidos a la hora de tener resultados, de construir la vida que anhelamos, necesitamos que cuando estemos perdidos alguien nos ayude a encontrarnos. Cuando hablamos de introspección, que es ese análisis interno, esa conciencia, obviamente hablamos de una comunicación intrapersonal, pero ¿cómo lograrla cuando hay muchas personas que hasta para hablar con otros se les cuesta demasiado o lo llevamos al otro caso? Con los demás son una belleza de personas, muy amables, pero consigo mismos son crueles, son críticos y destructivos. En la próxima parte me dices cómo lograr que esa conversación intrapersonal para lograr el proceso de introspección sea lo mejor. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, hoy hablando del poder de la introspección, cómo lograr esa conversación amena, asertiva y sobre todo certera. Converso con Josepher Contreras, especialista en la materia, además autor del libro Vivo con alguien que no conozco, que se refiere a uno mismo, ¿vale? Porque todavía uno no se conoce, pese a tantos años Realmente. viviendo en este cuerpo. A ver, Josepher, te preguntaba acerca de esa comunicación intrapersonal. ¿Cómo la debo manejar? ¿Debo ser objetivo? ¿Debo ser asertivo? ¿Debo quizás guardarme algo? ¿O es una conversación frontal, sin filtros y punto? No, es una conversación muy franca, donde tienes que quitarte el juicio, ¿no? Donde tienes que quitarte el juicio y admitir que solo no puedes. Y eso tiene un disparador, mira. Mi abuelo, un hombre con muchas limitaciones con el que yo me crié, pero él una vez me dijo, tú tienes que descubrir tu palabra mágica. Y yo le pregunté, ¿cómo que mi palabra mágica? Esa palabra que te dispare o que te haga clic hacia lo que tú quieras lograr en la vida. Todos vamos a tener ese momento de escuchar ese clic, esa palabra mágica que decía mi abuelo, que nos lleva a decir, epa, no estoy logrando lo que quiero, vamos a ver hacia adentro qué pasa. Y es una decisión que lastimosamente no todos lo logran, y es la intención del libro, de que pueda ser una luz, una ventana para que la gente dé ese paso. Porque te decía hace un ratito que he descubierto que hay 2 tipos de personas, las que se atreven a pesar del miedo de descubrirse a sí mismos y buscar ayuda, buscar un coach, buscar un guía espiritual, buscar un mentor y decir, mira, estoy aquí en este punto, ayúdame y cómo lo logro.
Y están otras que no, que simplemente deciden repetir un bucle una vez, tras otra vez, tras otra vez y no salir de allí. Entonces sí, es el reto de dar ese paso hacia adelante. Que son justamente los patrones, ¿no? Porque de alguna manera no rompemos ese círculo que nos hace ser automáticos, que nos hace ser lo que no somos. Y quiero justamente que nos lleves hasta allá, Joseph, la autenticidad, descubrir quiénes somos, de dónde venimos, sentirnos orgullosos de todo lo que hemos logrado hasta ahora. ¿Qué tan importante es para autodescubrirnos? Muchísimo. Mira, dijiste una palabra importante, descubrir quiénes somos. Es muy difícil descubrir quiénes somos sin conectarnos con quién nos creó y para qué nos creó. Yo lo veo así. El propósito por el que tú y yo estamos en esta tierra fue primero que nosotros. Entonces, primero vino el propósito y después vinimos nosotros a realizar el propósito. Allí es donde está la clave. Saber que estamos llamados, y todos los que nos escuchan, amas de casa, profesionales, los que van escuchándolo quizás en su celular, a saber que no somos unas estrellas fugaces, que pasamos por un momento, nos vieron y desaparecimos, sino que hay un propósito que hizo que nosotros llegáramos aquí y ahora necesitamos conectarnos con Él. Creo que allí está la clave, ¿no? Y para eso, definitivamente, conectarte con quien te creó, para mí me ha ayudado muchísimo. Yo me crié con muchas deficiencias que si tú supieras mi entorno dirías, ¿cómo este tipo escribió un libro? Sería imposible, pero descubrí eso a lo que estaba llamado y decidí conectarme con él. Y estoy en esa construcción, porque tú le decías hace un rato del señor que tenía 60 años y no conoció a su esposa, y menos él, creo que nos va a pasar igual. A todos nos va a pasar, por supuesto, porque no está nada fácil. El tema del autodescubrimiento y, por supuesto, en ese proceso de introspección, yo siento que para descubrir el propósito, primero debemos pasar por ese paso. Porque la gente habla de propósito, ikigai, como le dicen los japoneses, la razón de ser. Pero ¿cómo atender el llamado de Dios? ¿Cómo saber cuáles son tus dones, tus talentos, cuando no hay una conversación certera para decir, pero es que mira, yo nací con una habilidad en las manos y estoy estudiando Derecho porque mi papá me obligó a ser abogado? Entonces, de alguna forma, el proceso de introspección es que nos va a llevar a ese propósito soñado. Claro, pero soy uno de los fieles convencidos que no podemos hacerlo solo. Okay. Creo que no lo descubriríamos porque tendríamos esas voces. A menos que haya una vocación demasiado determinada, Joseph, puede ser. Pero cuando tienes una vocación, tienes alguien que la alimenta. Okay. Seguro tú eras de lo que tenías algún familiar que de niño te decía, habla, Miguel, habla. Claro, y echaba cuento parejo. Y cuéntanos algo. Entonces, aunque era una vocación, siempre tuviste a alguien que la alimentó. Es verdad. Todos necesitamos a alguien que nos alimente y que nos ayude y que nos guíe. Es como los celulares, para no decir una marca. Yo creo que uno se da golpe viendo todo lo del celular y no termina de descubrir todas las funciones. Le preguntas a quien lo creó y te puede adelantar el camino. Claro. Entonces, el ikigai o el conectarnos con el propósito, con tu llamado, con tu razón de ser, para mí va por ahí. Poder tener ese momento de iluminación, podemos llamarlo así, de conciencia y saber para qué vamos. Además que yo soy fanático de Mateo 25 cuando habla de la parábola de los talentos, ¿no? Que es una parábola hermosa donde uno, entendiendo que tiene talentos y ponerlos al servicio de los demás es la mayor bendición del mundo, ¿no? Y hoy que está de moda el tema de monetiza tu marca, donde estés, bueno, monetiza tus talentos porque Dios te dio eso para que puedas vivir de ello. Joseph, en este proceso de introspección, ¿qué puede ser lo más sencillo? Ya hablamos de lo más complejo, la verdad, encontrarnos con eso que quizás no nos gusta, pero ¿qué puede ser lo más sencillo en este proceso de introspección? Ver tus resultados. Ver los resultados que has tenido en tu vida de pareja, ver los resultados que estás teniendo con tus hijos, con tu salud, contigo. Y si los resultados no se parecen a lo que quieres construir, haz un alto y comienza a trabajar y buscar ayuda. Para mí eso es lo más sencillo. Y aquí nuevamente volvemos al punto, ¿no? Cómo quizás esa mente colectiva, cómo esa red de apoyo, cómo tener a esas personas que de alguna forma ya conocen el camino, te van a permitir autodescubrirte. Una vez que me autodescubro, la vida es más sencilla. Una vez que en introspección tengo ese poder de dominar mi carácter y mis emociones, la vida es más sencilla, sigue siendo vida con sus altos y bajos. Mira, sigue siendo vida y hay que vivirla, ¿no? Lo que pasa es que creo que pasas a la siguiente fase de la vida. Yo me gusta decir que la vida se divide en dos fases. La fase es de lograr, pero después que llegaste a un cierto techo, tienes que ir a la fase de aportar. Todos nosotros venimos a lograr cosas, pero a aportar cosas. Y ahí vas teniendo altas, bajas, bemoles,
te sigues descubriendo que en el momento de la presión puedes hacer cosas que pensaste que nunca harías, Totalmente. tanto virtuosas como oscuras, ¿sabes? Porque el carácter es el hombre oculto del corazón. Totalmente. Joseph, ¿crees que las personas tienen derecho, y además puede ser quizás lo más normal, el cambiar los propósitos, cambiar las metas? Porque hay gente, bueno, naciste con un solo propósito único y exclusivo. ¿Sí crees que hay personas que van redescubriendo o van redefiniendo más bien el propósito? Yo creo que lo van ampliando. Lo van ¿no? ampliando, me gusta. Que es como cuando vas en la autopista de noche, ¿hasta dónde llegan los faros del carro? 100 metros. Para ver qué viene después, tienes que avanzar esos primeros 100. Entonces, con el propósito, una vez que tú avanzaste los primeros 100 y llegaste, te vas a dar cuenta que hay más caminos. Entonces lo vas ampliando. No creo en esos absolutismos, porque el día que ya realizaste tu propósito, perdiste tu razón de existencia. Claro. Y el día que dejaste de soñar, yo creo que comienzas a morir, ¿no? Se lo escuché alguna vez a un autor. El día que dejas de soñar, comienzas lentamente a morir. Joseph, ya para despedirnos, consejo final para nuestros televidentes, ¿qué le podemos decir a esa persona que quizás no se halla, que probablemente está en ese laberinto sin salida, entre comillas, porque siempre va a haber salida? Siempre hay salida. Usted que hoy se pudo identificar con que mis resultados no van acorde a la vida que quería construir, haz un alto y busca ayuda primeramente. Busca mentores, busca guías espirituales y personas de influencia que te ayuden a llegar a donde quieres. Y después lee el libro. Más nada, ¿verdad? Aquí está, vivo con alguien que no conozco. Carácter, fe y bendición. Joseph, para despedirnos en redes sociales, donde la gente puede ubicarte y, por supuesto, conseguir el libro. Mira, puedes conseguirnos por Instagram a través de IJC Global o Pastor Joseph Contreras. También estamos en nuestra cuenta de YouTube y vas a tener información, tips, y vas a poder conectarnos para seguir enriqueciendo tu vida junto a programas como este. ¿Quieres poder conocerte un poco más? Nunca te despegues de este programa. Así, aquí estamos con esta responsabilidad de educar a todo un país. Gracias por la visita, Joseph. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.